preguntas que me gustan, me hacen preguntas de música en el chat. Y entonces vamos a hablar. Me dice Tony Luis, ¿escuchaste a The Clash? ¿Qué te parecen? Me gustaba The Clash, me gustaba, no es de lo que más me gusta, pero me gustaba The Clash. ¿Has escuchado a Juan Luis Guerra? ¿Qué te parece su música? Escuché a Juan Luis Guerra, me gusta mucho lo que hace, me gusta ese tipo de merengue. Y luego chifló el tipo, se volvió un fanático religioso y eso como que siempre lo aleja a uno de sus ídolos. Tampoco era lo mejor de la música, digamos, tropical o relacionada con el mundo de la salsa y el mundo del... Siempre me quedé con ello y fue un error que dije el otro día, porque el otro día le atribuía yo que fuera grupo de merengue a la Sonora Ponceña y me dijeron, no, es grupo de salsa, vale. Pues que yo he oído a Celia Cruz y a Johnny Ventura y a Papo Luca con la Sonora Ponceña, me parecen muchísimo mejores, ¿no? Me gusta Juan Luis Guerra. Y luego Pavel Eudave me pregunta, ¿le gusta la música de Buddy Guy? Ahí sí has dado en blandito. Soy fan perdido de Buddy Guy. Me parece uno de los mejores guitarristas de toda la historia del blues y de buena parte del rock. Me parece un espectáculo extraordinario, me parece la vida misma del blues. Acaba de sacar un disco hace un año o algo así, un año y medio. Tiene casi 90 años y está sacando discos y como dice, yo nací para tocar la guitarra. Ver a Buddy Guy en un concierto es una de las cosas que más quisiera yo, porque he visto muchos conciertos de él en video. Y esos conciertos en video, tú lo ves, cuando se inventó el transmisor remoto de la guitarra, cuando la guitarra se liberó, la guitarra eléctrica se liberó del cable aquel con el que todos los que tocamos alguna vez nos tropezamos. Cuando se liberó de él, porque pudo tener una unidad inalámbrica, lo que hace Buddy Guy es de locura, porque se mete entre el público. Y es de los artistas que saben que la gente no se les va a echar encima y les va a pegar. Sí, lleva un tipo que le hace un poco de seguridad para que le haga espacio, pero se mete entre el público a tocar la guitarra y a jugar con la gente. Y alguna vez le vi una cosa maravillosa. Se salió del estadio. Viene tocando la guitarra, pues tiene un transmisor evidentemente potentísimo, probablemente con retransmisores en medio. Se sale y hay un señor sentado en un banco fuera del estadio y se sienta con él, está tocando la guitarra. ¿Usted no es Buddy Guy? Pues fíjese que sí. Es un espectáculo maravilloso, canta lo que nadie, toca lo que nadie. Creo que hay muy pocos guitarristas que tengan la capacidad expresiva, no tanto el virtuosismo que lo tiene, sino la capacidad de contarte historias con el sonido de la guitarra y sin llenarte de notas la oreja. El blues no sirve para llenarte de notas. Y cuando alguien exagera y se pone a hacer una especie de riff de heavy metal en el blues, tú lo miras como diciendo, so what, ¿no? O sea, sí tocas muy bien, pero el blues no solo es de tocar muy bien, el blues es de transmitir. Y la capacidad que tiene de transmitir Buddy Guy con 4 o 5 notas, con la broma de ponerse la guitarra al revés y hacerla sonar contra los botones de la camisa. Crear sensaciones, emociones, experiencias sonoras con la guitarra, creo que hay muy pocos como Buddy Guy. Si no han oído a Buddy Guy, es una excelente oportunidad para oírlo.